A lo largo de la historia de la humanidad, hemos construido un conocimiento increíble sobre el universo que nos rodea. Sin embargo, estamos solo al principio de este viaje. El universo es una especie de zona crepuscular llena de secretos, misterios sin resolver y agujeros negros moldeados por fuerzas invisibles. En este vídeo, desvelaremos algunos de ellos. ¿Qué hay más allá del universo? ¿Existe realmente el planeta 9? ¿Hay vida en la luna de Júpiter? ¿Qué detectaron las sondas Voyager 1 y 2 más allá de nuestro sistema solar? En general, se considera que el universo no tiene límites, ni principio ni fin. Quizá, después de hoy, dejes de asociar universo con infinito. Al fin y al cabo, lo que tiene un principio, tarde o temprano, encontrará su final. La naturaleza infinita del universo sugiere que debería ser infinito, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, lo que significaría que contendría un número infinito de estrellas. Si así fuera, nuestro cielo estaría densamente poblado de ellas y brillaría de forma deslumbrante a todas horas del día. Sin embargo, la oscuridad del cielo nocturno sugiere que la línea temporal del cosmos no es infinita. Según esta teoría, el universo se creó como resultado de una poderosa explosión a partir de un punto de materia y energía extremadamente concentrado, lo que conocemos como una singularidad. Haz una marca en un folio con un pequeño punto. Ahora intenta comprimir toda la hoja hasta el tamaño de ese punto. Imagina que, antes del Big Bang, nuestro universo estaba contenido en un espacio aún más diminuto que ese punto que acabas de dibujar. La presión dentro era tan increíblemente alta que resulta natural pensar que, tarde o temprano, acabaría produciéndose una expansión. Igual que el papel en tus manos tiende a recuperar su forma original, el universo se expandió, aunque a una escala totalmente distinta. Todo lo que existe en el universo, pasado, presente y futuro, es consecuencia de aquel evento. Todo lo que vemos y sentimos, la materia de la que estamos hechos, se formó gracias a ese proceso. ¿Cómo fue posible que todo lo que conocemos surgiera de un proceso tan destructivo? Al principio, en una millonésima de segundo, la temperatura extremadamente alta hizo que apareciese una sustancia, el plasma. De ahí surgieron los elementos que forman nuestro mundo actual, como protones, neutrones y electrones. Este proceso, conocido como biogénesis o nucleosíntesis primordial, permitió que se formaran el hidrógeno y el helio, que posteriormente darían origen a las estrellas. El ciclo vital de una estrella es lo que acaba formando todo lo que compone nuestro mundo. Primero, hablemos de cómo hemos podido asomarnos hasta los orígenes del universo, y luego podremos tratar por qué resulta tan difícil encontrar su límite. Para viajar al pasado, solo necesitas un televisor. Ahora que lo tienes delante, ponlo sin señal. Lo que vemos en la pantalla, esas interferencias y puntos blancos, no es más que el eco de aquel comienzo. Pero ahora mismo estás viendo un proceso que es una consecuencia directa del Big Bang. Fíjate bien. Esto es la radiación de fondo del universo, también conocida como fondo cósmico de microondas, o CMB. En los años 70, la exploración espacial llevó al descubrimiento de varias zonas que no podíamos observar con claridad. Algunas imágenes parecían mostrar destellos similares a un reflejo de lente. Lo extraño era que todas las fuentes cósmicas de luz conocidas en aquel momento, como estrellas en formación o en fase final, estaban demasiado lejos de esos destellos. No podían ser la causa de aquel fenómeno.
Así fue como los científicos descubrieron la radiación de fondo. Lo que estás viendo en la pantalla es precisamente el efecto de esa radiación. Ese ruido blanco es el auténtico eco, la voz del universo primitivo. Cuando los científicos empezaron a estudiar este fenómeno, quedó claro que la radiación se produjo en el mismo instante en que el universo se iluminó por primera vez con la aparición de los elementos químicos. Supimos entonces que esta radiación no tenía nada que ver con las estrellas ni con otras fuentes de luz. Gracias a la sonda WMAP, pudimos obtener el primer mapa detallado de la radiación de fondo del universo. Más tarde, el Observatorio Espacial Planck añadió aún más precisión y definición a ese mapa. Míralo, no te recuerda a la imagen de la tele sin señal, pero en color, ese eco del Big Bang está repartido por todo el universo de forma increíblemente uniforme. Es la luz del nacimiento de nuestro universo, presente desde el mismísimo Big Bang. Y gracias a ella, hoy podemos observar la estructura real del cosmos y comprender que el universo es finito. Lo que podemos ver o calcular con modelos informáticos se conoce como universo observable, y lo que podemos explorar dentro de él recibe el nombre de metagalaxia. Entonces, ¿dónde estamos dentro de este sistema? Vamos a verlo. Ahí está nuestro hogar, la Tierra, dentro del sistema solar. Este, a su vez, forma parte del sistema estelar local, junto con las estrellas vecinas y sus sistemas. Todo ello pertenece a la Vía Láctea. La propia galaxia forma parte de un grupo mayor de galaxias. Y si seguimos alejándonos, descubrimos nuestro lugar dentro del supercúmulo de Laniakea. Impresiona, ¿verdad? El último punto de referencia en esta escala es el universo observable. En la inmensidad del cosmos, nosotros no somos más que un diminuto grano de arena. Pero incluso algo de ese tamaño tiene límites. Y nos enfrentamos a la pregunta fundamental: ¿todo lo que vemos es realmente la totalidad del universo? ¿Cómo podemos ver más allá de la luz emitida por las estrellas? Fíjate bien en el mapa del fondo cósmico de microondas. Los puntos más brillantes señalan cambios de temperatura en el espacio, lo que indica dónde pueden encontrarse sistemas estelares, galaxias y supercúmulos, incluso fuera de nuestro rango visual. ¿Es posible usar la radiación de fondo para ver el universo entero? Piensa en el cielo nocturno. Si estás en una calle muy iluminada o junto a una hoguera, resulta difícil distinguir las estrellas lejanas. Aquí ocurre lo mismo. La radiación de fondo ilumina el universo en todo su esplendor, pero esa misma luz también oculta los rincones oscuros del cosmos. Por ejemplo, las zonas vacías de estrellas, los agujeros negros o los lugares que aún no han sido alcanzados por la luz. Recuerda, las consecuencias del Big Bang siguen estando presentes. Entonces, ¿hay algo más allá de este límite? Parece que la respuesta se encontró en la teoría de la inflación. Según esta teoría, el universo continuó expandiéndose de forma rápida y exponencial, lo que lleva a la conclusión de que no puede existir una frontera concreta. Volvamos al folio que arrugaste al principio. ¿Ha empezado ya a desplegarse? Es evidente que tarde o temprano recuperará el tamaño inicial. La física más elemental dicta que la teoría de la inflación también plantea problemas, porque las leyes físicas funcionan del mismo modo en cualquier parte del universo. Y aunque los científicos han hallado innumerables pruebas que confirman la expansión acelerada tras el Big Bang, e incluso datos que sugieren que la expansión continúa, eso dista mucho de ser toda la explicación. Por ejemplo,
Las observaciones muestran que las galaxias y las estrellas se alejan unas de otras a velocidades cada vez mayores. Aparentemente, esto confirmaría la teoría de la inflación. Sin embargo, persisten muchas preguntas. ¿Qué ocurría cuando el universo aún no existía? Si el universo surgió de una singularidad, ¿significa eso que hubo un antes de esa singularidad? Si las mismas leyes de la física rigen en todas partes, ¿por qué es tan grande el universo? ¿De dónde salió la energía necesaria para crearlo? Las dudas siempre han estado ahí, y cuanto más han aprendido los científicos sobre la estructura y la historia de nuestro mundo, más preguntas han quedado sin respuesta. La teoría del Big Bang y después la teoría de la inflación no lograron despejar estas incógnitas. Por suerte, surgió otra hipótesis más reciente que podría explicar tanto lo que observamos ahora en el universo como lo que sucedió antes y lo que probablemente ocurrirá en el futuro. La teoría del universo cíclico, también conocida como modelo oscilante. Esta visión, que concibe el universo como un organismo vivo con sus propios ciclos de existencia, empezó a tomar forma a comienzos del siglo XX. El modelo de Friedman Robertson Walker sugería que, dado que el universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang, lo lógico sería que, en algún momento, volviera a comprimirse en una singularidad. Según esta teoría, el universo existiría alternando periodos de expansión y de contracción. Sin embargo, pronto se vio que esta hipótesis tenía una seria contradicción. En los años 30, se formuló el concepto de entropía, es decir, la disipación continua de energía en el espacio y su progresiva degradación. La entropía implica que cada ciclo del universo necesitaría más y más energía, lo que complicaba la validez del modelo oscilante. Friedman y sus colegas no pudieron dar una respuesta a la pregunta ¿de dónde procede esa energía? Piensa de nuevo en el folio. Sin la fuerza de tus manos, nada le habría ocurrido. Durante casi 80 años, este modelo fue descartado como una teoría falsa. Pero a comienzos del siglo XXI, volvió a salir del cajón polvoriento. Dos científicos de Princeton, Paul Steinhardt y Neil Turok, desarrollaron una versión completamente nueva. Su modelo se basa principalmente en la teoría de cuerdas, que parte de la idea de que todo lo material en el universo está formado por diminutas partículas que en conjunto se comportan como si fueran cuerdas. Por ejemplo, la partícula más pequeña de la luz es el fotón, que se manifiesta como un rayo compuesto por muchos de estos fotones, moviéndose en una dirección concreta. Nosotros percibimos ese movimiento como luz. Lo mismo ocurre con el sonido, la gravedad, el calor y demás fenómenos. Según su teoría, el universo no tiene ni principio ni fin, sino que está formado por infinitas cuerdas de materia que interactúan entre sí. En este escenario, la historia del universo es un ciclo interminable, pero en lugar de crear un universo nuevo cada vez, lo que se produce es la siguiente fase de su existencia. De acuerdo con este modelo, nuestro universo surgió como resultado de la colisión de dos mundos tridimensionales. Entonces, ¿por qué no podemos ver ese mundo vecino? Según la teoría de cuerdas, además del universo tridimensional que percibimos, la materia existe en varias dimensiones adicionales. No sería descabellado pensar que dos mundos tridimensionales pueden colisionar dentro de una dimensión oculta extra. La teoría de cuerdas sugiere incluso que podrían existir hasta 50 dimensiones en las que la materia se manifiesta. Cuando estos mundos tridimensionales chocan, se adhieren entre sí y la energía cinética del impacto
se convierte en quarks, electrones, fotones y otros elementos básicos de la materia. Este proceso genera la energía necesaria para la expansión de nuestro universo. Así, dos mundos en colisión se transfieren energía mutuamente, y ese evento da lugar a la vida en uno de ellos. Sin embargo, nuestro universo tiene un límite, tanto en su expansión como en la vida, tal y como la conocemos. Con el tiempo, la energía que impulsa esa expansión se agotará, y entonces comenzará el proceso inverso, la contracción. Esto sugiere que nuestro universo sí tiene un borde, pero no geográfico ni tangible. Ese límite marca el final de un ciclo y el inicio de otro nuevo. La frontera empieza allí donde nuestro universo choca con otros, interactuando y recibiendo los impulsos necesarios para su ciclo de desarrollo, más allá del mundo tridimensional que conocemos. ¿Quién sabe cuáles son las leyes de la física fuera de nuestro universo? Mientras tanto, la teoría del universo cíclico sigue esperando su confirmación práctica. El gran reto para los científicos ahora es encontrar pruebas de la existencia de esas dimensiones adicionales, que por el momento solo están respaldadas de forma teórica. Los cálculos. El folio que arrugaste antes es un buen ejemplo. Para esa hoja, tú eres la fuerza inevitable que cambió su estructura, el catalizador del cambio, y además, eres quien decide cuándo detener el proceso de compresión. La humanidad aún no ha determinado qué actuó como catalizador del cambio en el universo, ni a qué nos llevará en el futuro. Si fue el impacto de un universo vecino, el Big Bang, o algo completamente distinto. Estamos muy cerca de encontrar esa respuesta, de poder mirar más allá del borde y decir, todo ocurrió por una razón. Desde que Plutón perdió su estatus de planeta, los científicos no han abandonado sus intentos de detectar otros grandes objetos en los confines del sistema solar. Después de todo, hay algo más allá de la órbita de Neptuno, que influye de manera significativa en la trayectoria y revolución de objetos celestes, como asteroides y planetas enanos. Y no se trata de algo que podamos detectar fácilmente con telescopios. Investigaciones recientes sugieren que podría tratarse de un minúsculo agujero negro o incluso de un conglomerado de materia oscura. En este vídeo, analizaremos el misterioso noveno planeta, sus propiedades, su tamaño y si realmente puede considerarse un planeta. La cuestión de su existencia cobró especial relevancia cuando los científicos estudiaron de cerca los movimientos de los objetos transneptunianos en el cinturón de Kuiper, una región en el límite del sistema solar, similar al cinturón de asteroides. Los astrofísicos Konstantin Batygin y Michael Brown investigaron 6 objetos lejanos del cinturón de Kuiper, planetas enanos y planetoides, incluido el planeta enano Sedna, y descubrieron que todos seguían órbitas elípticas orientadas en la misma dirección, aunque con velocidades diferentes. Fue un hallazgo inesperado. Brown llegó a poner un símil. Es como si tuvieras un reloj con 6 manecillas moviéndose a distintas velocidades, pero al levantar la vista, todas señalaran el mismo punto. Algo extremadamente improbable. Y no solo eso, las órbitas de estos 6 objetos estaban inclinadas en el mismo ángulo, unos 30 grados hacia abajo, en la misma dirección respecto al plano de los 8 planetas conocidos. La probabilidad de que esto ocurra es de apenas un 0,7. La primera teoría planteada fue la posible presencia de ciertos objetos en los bordes del cinturón de Kuiper que alteraran la gravedad. Pero de ser así, la masa del cinturón debería de ser 100 veces mayor de lo que es actualmente.
Las simulaciones por ordenador con un pequeño planeta mostraron que su masa no sería suficiente para alinear los objetos de esa manera. En cambio, si se utiliza un planeta masivo, del tamaño de Urano o Neptuno, el modelo matemático sí encaja y prácticamente reproduce los cálculos del mundo real. Los resultados. El trabajo de Batygin y Brown establece límites sobre la posible masa del noveno planeta, la ubicación de su órbita y su posición en el cielo. Según los cálculos, la masa de este planeta sería entre 5 y 20 veces mayor que la de la Tierra, y su diámetro entre 2 y 4 veces superior al de nuestro planeta. Observarlo directamente con un telescopio es prácticamente imposible. Está demasiado lejos para registrarse dentro de nuestro espectro visible. Por eso hay que buscarlo a través de su débil resplandor infrarrojo. Sin embargo, si su masa fuera de solo 5 tierras, apenas emitiría calor. Además, un planeta tan distante giraría alrededor del Sol de forma extremadamente lenta, lo que haría imposible detectar su movimiento solo mediante la observación directa. La única forma sería comparar imágenes tomadas en distintos momentos, algo que podría llevar décadas. Y para desgracia de los astrofísicos, lo más probable es que ahora mismo el planeta se encuentre en el punto más alejado de su órbita, en el hemisferio norte del cielo. El radio de su trayectoria alargada oscilaría, de media, entre 380 y 980 unidades astronómicas. Aún así, todos los datos recopilados hasta la fecha no ofrecen un panorama completo sobre su ubicación exacta. El área de búsqueda es enorme, entre 600 y 800 grados cuadrados del cielo nocturno. Para ponerlo en perspectiva, la luna llena solo ocupa 0,2 grados cuadrados. Para acotar mejor la órbita del planeta, los investigadores compararon los resultados de las simulaciones con los objetos reales del cinturón de Kuiper. Construyeron un modelo del sistema solar de 4,0 millones de años, con el fin de entender cómo la atracción gravitatoria de los planetas más grandes y del hipotético noveno planeta podría influir en las órbitas de miles de objetos en el cinturón. Aunque Batygin y Brown llegaron a demostrar la existencia de algún objeto que influye en la posición de otros cuerpos celestes, investigaciones más recientes, realizadas entre 2020 y 2022, han puesto en duda la existencia de un planeta masivo. En un estudio de 2021, críticos de la teoría de Batygin y Brown descubrieron unos 300 nuevos objetos en la región del cinturón de Kuiper, donde se suponía que debía estar el noveno planeta. Astrónomos escanearon gran parte del cielo con el telescopio espacial Octocam, de 20 pies en Chile, y dedicaron 6 años a estudiar el 87% del cielo accesible desde el hemisferio sur. El análisis detallado de las órbitas mostró que, en todos los casos menos en 2, la sincronización de trayectorias puede explicarse mediante fenómenos físicos ya conocidos. Esas 2 anomalías, frente a los 300 objetos descubiertos, se consideran excepciones y, de hecho, refuerzan las críticas a la hipótesis. ¿Por qué los hallazgos no coinciden con las predicciones de Batygin y Brown? La respuesta podría ser simple: que la teoría del noveno planeta sea incorrecta. La extraña conducta de las órbitas en los confines del sistema solar, que algunos atribuían a un planeta desconocido, podría explicarse de otra manera. La fuerza gravitatoria, combinada de pequeños cuerpos que orbitan alrededor del Sol, más allá de Neptuno. Esta explicación alternativa a la hipótesis del planeta 9 propone la existencia de un disco formado por pequeños cuerpos helados, cuya masa total equivaldría a unas 10 veces la de la Tierra.
Al combinarse con un modelo simplificado del sistema solar, las fuerzas gravitatorias del disco hipotético podrían explicar la extraña arquitectura orbital que muestran algunos objetos en los confines del sistema solar. Los investigadores crearon un modelo por ordenador que incluía los TNOs desacoplados, objetos transneptunianos, los planetas del sistema solar con sus respectivas gravedades y un enorme disco de escombros más allá de la órbita de Neptuno. El astrofísico Trani y sus colegas señalaron que si se elimina el planeta 9 del modelo y en su lugar se introducen multitud de pequeños objetos dispersos en un área extensa, la atracción colectiva entre esos cuerpos también podría explicar perfectamente las órbitas excéntricas que observamos en algunos TNOs. Intentos anteriores de estimar la masa total de los objetos más allá de Neptuno solo sumaban aproximadamente 1/10 parte de la masa de la Tierra. Sin embargo, para que los TNOs tuvieran las órbitas observadas sin necesidad de un planeta 9, el modelo requiere que la masa combinada del cinturón de Kuiper sea de entre varias y hasta 10 veces la masa terrestre. Otro equipo de científicos utilizó el satélite astronómico infrarrojo IRAS y el telescopio infrarrojo del Reino Unido para buscar al 9º planeta. Se realizaron 2 estudios separados por más de 20 años, lo que habría dado tiempo suficiente a un planeta hipotético para desplazarse ligeramente en el cielo. Los investigadores asumieron que cualquier planeta distante estaría relativamente cerca del plano ecuatorial del cielo y analizaron los datos, marcando posibles candidatos. Encontraron más de 500, pero al estudiar la distribución de energía de su espectro, se vio que la mayoría tenían distancias orbitales menores a 1,0 unidades astronómicas. Esto significa que casi todos estos objetos estaban dentro o cerca de nebulosas débiles. Una nebulosa es una nube de gas interestelar que resulta difícil de ver a simple vista porque emite radiación infrarroja, o dicho de otro modo, calor. Al final se comprobó que todos los candidatos descubiertos no eran planetas, sino ecos de una tenue nebulosa, cúmulos de pequeños objetos o incluso la visión lejana de una galaxia. Estas serían quizá las explicaciones más sencillas para el comportamiento inusual de los objetos transneptunianos. Sin embargo, los científicos se hicieron una pregunta lógica. ¿Qué tipo de objeto tendría suficiente masa para alterar las órbitas de otros cuerpos celestes y aún así resultar invisible para nosotros? Esto llevó a algunos teóricos a plantear una hipótesis radical. ¿Y si el 9º planeta fuera en realidad un pequeño agujero negro, detectable únicamente por la radiación teórica que emite en sus bordes, la llamada radiación de Hawking? Existe una contradicción relacionada con la masa de un objeto de este tipo, ya que se cree que solo las estrellas más gigantes son lo bastante grandes como para formar un agujero negro. Los agujeros negros que dejarían tras de sí tendrían una masa mínima de unas 5 veces la del Sol. Pero, ¿y si las condiciones extremas del universo primitivo hubieran permitido la formación de agujeros negros mucho más pequeños? Un grupo de astrónomos de la Universidad de Harvard tenía previsto comenzar la búsqueda de estos objetos ya en 2023, dentro del proyecto LSST, Legacy Survey of Space and Time, para ayudar en la detección de agujeros negros en los rincones más lejanos del sistema solar. El astrofísico Avi Loeb desarrolló un método para buscar los destellos que se producirían cuando un agujero negro colisiona con pequeños objetos del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort, una región que podría contener
varios billones de cuerpos alrededor de nuestro sistema. Los investigadores señalan que, a veces, los objetos de la nube de Oort, como los cometas, pueden interactuar con agujeros negros ocultos, generando un destello visible de luz que podría ser detectado por el observatorio Rubin. Así, si los científicos lograran confirmar que un pequeño agujero negro, del tamaño de un pomelo, pero con una masa de entre 5 y 10 veces la de la Tierra, orbita alrededor del Sol, esto podría dar respuesta a uno de los mayores misterios de la cosmología moderna: la formación de los agujeros negros. Sin embargo, existe otra teoría aún más exótica, y no por ello menos interesante. ¿Y si, en los límites del sistema solar, hubiera en realidad un objeto compuesto de materia oscura? Tenemos evidencias de la materia oscura a nuestro alrededor. Estrellas que giran demasiado rápido alrededor de los centros de sus galaxias, o galaxias que se mueven demasiado rápido dentro de sus cúmulos. Una nueva hipótesis sugiere que gran parte de esta materia oscura podría concentrarse en objetos del tamaño de Neptuno, los llamados planetas de materia oscura. Aunque estos planetas serían invisibles para nosotros, podrían generar una atmósfera de helio e hidrógeno. Al alcanzar temperaturas críticas, esto podría desencadenar fusión nuclear en su interior, haciéndolos detectables. La formación de planetas de materia oscura podría explicar por qué no se ha descubierto todavía ningún objeto con una masa aproximadamente igual a la de Neptuno en las investigaciones mencionadas. Los científicos creen que, si estos planetas existen, se habrían formado cuando el universo era aún muy joven y habrían permanecido estables durante miles de millones de años. En aquel universo primitivo, la temperatura era demasiado elevada como para permitir la formación de objetos grandes. Sin embargo, la materia oscura, al no interactuar ni con la materia ordinaria ni con la luz, habría podido agruparse libremente en estos hipotéticos planetas. Según esta teoría, en lugar de estar distribuida uniformemente por la galaxia, la mayor parte de la materia oscura estaría concentrada en estas esferas relativamente compactas, con masas que irían desde la de un asteroide hasta la de Neptuno. Estos hipotéticos planetas de materia oscura podrían haber acumulado primero una capa de helio, el primer elemento químico que se liberó del estado de plasma en el universo temprano, y después habrían atraído gas de hidrógeno, formando una atmósfera densa alrededor del helio, parecida a las capas de gas que rodean a los planetas gigantes. ¿Qué veríamos dentro de un planeta así? Es difícil de decir. Sumergirse en un planeta de este tipo sería una experiencia muy extraña. Una brillante capa de hidrógeno estaría caliente, ya que se encuentra gravitacionalmente ligada a un objeto denso. La fricción haría que brillara. Tras atravesar la capa de hidrógeno, llegaríamos al helio que se encuentra debajo, y en cuanto lo atravesáramos, no veríamos nada. Absoluto vacío. El núcleo del planeta de materia oscura sería completamente invisible. Te encontrarías rodeado por una membrana de plasma luminoso de hidrógeno y helio. El destello producido por la expulsión de materia podría rivalizar en brillo con una supernova. En conclusión, hablemos de la relevancia de la búsqueda del misterioso noveno planeta. Aunque las investigaciones realizadas hasta ahora no han revelado ni un solo planeta en los límites del sistema solar, esto no significa que el esfuerzo haya sido en vano. La teoría del planeta 9 ha impulsado como nunca antes la investigación sobre el cinturón de Kuiper y otros objetos transneptunianos. Y puede que, al final, la búsqueda de este planeta acabe conduciendo a descubrimientos incluso más importantes
para el progreso científico. Por ejemplo, Batygin afirma que el hallazgo del 9º planeta, por extraño que nos pueda parecer, en realidad haría que nuestro sistema solar se pareciese más a otros sistemas planetarios. Citamos: uno de los descubrimientos más sorprendentes sobre otros sistemas planetarios fue que el tipo de planeta más común tiene una masa en el rango entre la de la Tierra y la de Neptuno. Hasta ahora pensábamos que en el sistema solar faltaba precisamente el tipo de planeta más común. Quizás, después de todo, nuestro sistema no sea tan único como creíamos. A estas alturas, todos nos hemos acostumbrado a la idea de que la vida se originó en el océano. Pero ciertas preguntas siguen provocando acaloradas discusiones entre los científicos. Por ejemplo, ¿cómo pasó la vida del agua a la tierra firme? ¿Por qué podría ser útil el impacto de un meteorito masivo? ¿Es importante la colisión con otro planeta para el desarrollo de la vida? ¿Cómo era la Tierra durante los primeros millones de años de su existencia? ¿Qué obstáculos tuvo que superar? Algunas de estas preguntas ya tienen respuesta y vamos a compartirlas contigo ahora mismo. La idea de que la vida surgió en el agua y más tarde pasó a la tierra firme resulta una teoría muy plausible. Al fin y al cabo, los océanos cubren hoy más del 70% de la superficie terrestre y albergan multitud de organismos, muchos de ellos tan poco estudiados que los científicos siguen descubriendo nuevas especies. Una vez en tierra, las formas de vida lograron adaptarse y evolucionar, hasta llegar finalmente a convertirse en seres humanos. Todos recordamos la teoría de Darwin, donde un pez, de repente, decidía pasar sus vacaciones en la Tierra. Hoy los científicos modernos explican esta teoría de forma más rigurosa, aunque resulta curioso que por muchas refutaciones de Darwin que se publiquen, los investigadores siguen tomando su teoría como un punto de partida fundamental. La gran pregunta es, ¿qué se necesita, además del océano, para que aparezca la vida? Para responderla, debemos viajar al pasado remoto de nuestro sistema solar. El proceso de su formación fue similar al de los sistemas estelares vecinos. En un momento dado, hace unos 600 millones de años, ocurrió el Big Bang. Según los científicos, fue responsable de crear el universo tal y como lo vemos hoy a través de los telescopios, y las consecuencias de este evento llevaron a la formación de los primeros elementos químicos, el hidrógeno, que se comprimió y calentó bajo la presión de la energía de la explosión, y se transformó en un nuevo elemento, el helio. A este conjunto de hidrógeno comprimido, que se convierte en helio, lo llamamos protostar o protoestrella. Pero las protoestrellas no permanecieron con nosotros durante mucho tiempo. El principal beneficio de su existencia fue la aparición de nuevos elementos químicos, que se convirtieron en los ladrillos fundamentales para el origen de la vida. En primer lugar, dieron lugar al nacimiento de las estrellas comunes. Cada estrella tiene un ciclo de vida durante el cual funciona como una especie de fábrica. Algo se quema, hay humo y flujos de recursos que circulan para producir algo. Simultáneamente, todos estos procesos afectan la ecología y el entorno a su alrededor. Nuestro Sol, como cualquier otra estrella, hace exactamente lo mismo, pero a escala cósmica. La vida de esta fábrica estelar es bastante prosaica. La estrella puede expandirse hasta convertirse en una supernova, transformarse en un gigante rojo o en un enano oscuro, seguido de su desintegración y muerte. Alternativamente, una estrella puede convertirse en un agujero negro. Sabemos con certeza que nuestro Sol se convertirá eventualmente en un gigante rojo,
expandiéndose hasta abarcar planetas cercanos, incluyendo la Tierra. Pero aún nos quedan 500 millones de años antes de que eso ocurra. Así que tendremos tiempo suficiente para terminar de ver nuestras series favoritas. ¿Qué hace tan especial a nuestro sistema solar? Los científicos teorizan que el Sol se formó a partir de una supernova destruida no muy lejos del futuro sistema solar. Así, nuestra estrella, surgida de nubes comprimidas de gas, acabó absorbiendo tanta materia debido a la gravedad, que no solo permitió su existencia, sino también la creación de todo el sistema solar. Todo lo que no formaba parte de la nueva estrella comenzó a girar a su alrededor, aplanándose y adquiriendo la forma de un disco. Era una enorme cantidad de materia. Parte de ella tuvo la suerte de convertirse en planeta, mientras que otra se alejó de la órbita inmediata del Sol para convertirse en cometa o planeta enano. La futura cuna de la humanidad comenzó a formarse más o menos aquí. Al inicio de su vida, la Tierra era algo así como un guiso de lava y rocas en forma líquida, con mezclas caóticas de gases liberados durante el proceso de fusión. Cerca de la superficie, la temperatura superaba los 200 C. No había aire, solo dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Además, el planeta era constantemente bombardeado por cometas y meteoritos, algunos atraídos por la propia Tierra y otros por el Sol. De aquí proceden las partículas de agua que acabarían llegando al planeta. En ese momento no se hablaba todavía de vida. La Tierra recibió el golpe más poderoso de su historia, pero también el más útil. Un planeta del tamaño de Marte, que más tarde fue llamado Theia por los científicos, chocó contra ella. El resultado de esta colisión fue la formación de la forma y tamaño actuales de la Tierra. Pero, aún más importante, los fragmentos se unieron para formar nuestro satélite, la Luna, en sus primeras etapas de existencia. La Luna estaba mucho más cerca de nosotros, a unos 600 kilómetros. Esto tendría un efecto importante más adelante. La relevancia de la Luna se haría aún más evidente con el paso del tiempo. A medida que la Tierra se enfriaba, su temperatura comenzó a descender, lo que permitió que la corteza terrestre se formara, creando una capa gruesa de todo lo que nuestro planeta había acumulado por la gravedad durante su formación. Tras el proceso de enfriamiento, solo el núcleo más profundo, compuesto de molten y hierro, permanecía caliente y líquido. Es la actividad dentro del núcleo la que genera el campo magnético terrestre, manteniendo a la Tierra en su movimiento estable, tanto alrededor de su propio eje como alrededor del Sol. A medida que la temperatura seguía bajando, el planeta experimentó su primera lluvia hace unos 800 millones de años. Por entonces, la Tierra también fue bombardeada por meteoritos, restos de la formación del sistema solar. Pero dentro de esos meteoritos había algo muy útil: agua. Todavía no era el tipo de lluvia que conocemos hoy. En aquel tiempo, la rotación de la Tierra era tan rápida que un día duraba solo 6 horas. Sin embargo, gracias a esa lluvia tan especial, se formó el primer océano de la Tierra. Los bombardeos de meteoritos duraron 20 millones de años, por lo que la escasa cantidad de agua de cada meteorito no era un problema. La cantidad acabó generando calidad. En esta etapa del desarrollo terrestre, los científicos se preguntaban: ¿de dónde venía realmente el agua? Existen 2 teorías al respecto. 1. Que toda el agua fue traída por meteoritos. 2. 3. Que ya existía agua en la Tierra desde el principio. 4.
El tiempo y los nuevos descubrimientos demostraron que ambas teorías eran correctas y a la vez incorrectas. El estudio del suelo de la superficie lunar reveló que el joven y activo Sol de aquel entonces quemaba todo lo que pudiera evaporarse de los planetas, incluidos el agua y los gases. Por eso, los científicos aún no pueden afirmar con certeza si la mayor parte del agua terrestre es de origen meteórico o terrestre, y probablemente nunca lo sabrán. Lo más importante es que la colisión entre la Tierra y Tea se convirtió en un catalizador del proceso de enfriamiento del planeta y posteriormente de la formación de la atmósfera terrestre, que serviría para protegerlo del Sol. La existencia de la atmósfera se convirtió en un escudo que mantiene todo lo necesario para la vida y evita que sustancias nocivas penetren. ¿Cómo se formó la atmósfera? La Tierra se había enfriado, pero los volcanes seguían activos. Gracias a esta actividad volcánica, el agua se evaporaba, formando nubes que luego se transformaban en lluvia. Durante millones de años, la lluvia caía sobre la superficie terrestre, acumulándose en lagos, mares y océanos. Y este océano global era muy tormentoso. Por entonces, la Luna estaba mucho más cerca, y su rotación alrededor de la Tierra provocaba tormentas oceánicas de gran magnitud. Algunas olas alcanzaban más de 300 metros de altura, mientras que los vientos eran casi tan rápidos como la velocidad del sonido. El océano estaba completamente agitado, la tormenta en pleno apogeo. ¿Dónde surgió la vida? Las teorías contemporáneas coinciden en algo. En aquel entonces, los océanos de la Tierra eran un lugar ideal para la aparición de la vida. Pero existen varios problemas. La pregunta principal es, ¿cómo llegó la materia orgánica? Es decir, los elementos químicos que son los bloques de construcción de la vida, ¿a formarse bajo estas condiciones? Vamos a desglosarlo. El agua y la atmósfera terrestre de entonces, compuesta principalmente por nitrógeno, hidrógeno y dióxido de carbono, son elementos de la parte inanimada de los elementos químicos, los llamados elementos químicos inorgánicos. Para responder a esto, veamos la teoría desarrollada por Oparin, un académico de la URSS en 1924, así como una teoría similar propuesta por un bioquímico británico llamado Haldane en 1938. En esencia, estas teorías son simples. El océano de aquel entonces estaba constantemente enriquecido con sustancias orgánicas procedentes de la atmósfera, que era bombardeada continuamente por rayos. Gracias a estas tormentas interminables, los elementos de la atmósfera pasaban de ser inorgánicos e inanimados a orgánicos y vivos, cayendo al agua. Una vez en el agua, las partículas se unían lentamente, formando un caldo de materia orgánica que posteriormente evolucionaría hacia organismos vivos. El comportamiento de estas partículas era similar al de las células. Podían crecer, dividirse y absorber otros elementos químicos. Pero la verdad es que la materia orgánica solo actúa como bloque de construcción. Crear la vida en sí requiere un equipo de trabajadores y un capataz que lo coordine. La formación de nuestras células está dirigida por el ADN, una biblioteca completa que indica cómo funciona todo, desde la reproducción hasta la construcción de estructuras complejas a partir de conjuntos de células. Los trabajadores que realizan esta tarea son el ARN. La teoría de Oparin-Haldane es parecida a la historia del monstruo de Frankenstein, cuyo material inanimado también fue revivido por un rayo. Lo que sí sabemos con certeza es que la vida surgió en algún lugar del océano, y durante 300 millones de años existió en forma de organismos unicelulares.
no tenían prisa por convertirse en humanos, ¿verdad? Pero, siendo francos, las condiciones de la Tierra primitiva no habrían dado oportunidad a algo más complejo. Los organismos unicelulares que existían entonces eran procariotas. La diferencia principal con nosotros es que su organismo estaba formado por una sola célula, sin membrana protectora y, en la mayoría de los casos, sin núcleo. Un buen ejemplo de procariota actual son las bacterias. Con el tiempo, el oxígeno comenzó a existir en cantidades suficientes para formar la atmósfera, tal como la conocemos hoy. Y entre 500 y 500 millones de años atrás, ocurrió un nuevo milagro. Los organismos unicelulares, incluso en una atmósfera literalmente tóxica, aprendieron a usar la energía de la luz para convertir agua, dióxido de carbono y energía solar en su primer alimento, glucosa. El subproducto de este proceso generó aún más oxígeno. A este milagro lo llamamos fotosíntesis. Tras el enfriamiento de la Tierra y la formación del océano, sucedió algo terrible. Se produjeron dos edades de hielo. La primera, conocida como la glaciación Pongola, duró 500 millones de años. La segunda, la edad de hielo urónica, fue algo más corta, pero casi exterminó la vida. La glaciación urónica duró 300 millones de años y fue causada por una catástrofe de oxígeno provocada por el hecho de que, gracias a la fotosíntesis, los organismos unicelulares comenzaron a liberar una cantidad masiva de oxígeno. Esto condujo a la extinción de todos los organismos unicelulares que existían sin oxígeno. Y los organismos aeróbicos, los que necesitan oxígeno para vivir, se convirtieron en las formas de vida dominantes del planeta. A continuación, los procariotas continuaron evolucionando hacia los eucariotas, nuestros ancestros más cercanos y antiguos en términos de estructura celular. Los eucariotas pudieron competir, absorber y destruir a sus semejantes. Utilizaban la energía solar como principal fuente de vida y también eran capaces de reproducirse. Los eucariotas se acercaron gradualmente a la tierra firme, formada por actividad volcánica, liberando cada vez más oxígeno. En aguas poco profundas, se unieron para formar el prototipo de árboles submarinos, conocidos como estromatolitos. Luego aparecieron las algas rojas, cuya característica principal era reproducirse sexualmente. Esta habilidad impulsó la evolución, dando lugar al prototipo de la vida moderna en tierra, los hongos. Hace 540 millones de años se produjo la explosión cámbrica, caracterizada por un aumento dramático en el número de organismos vivos. Este evento dio lugar a los futuros animales, plancton y microbios. Entre 70 y 80 millones de años más tarde, tuvo lugar otro salto evolutivo rápido, con la aparición de la mayoría de las especies que conocemos hoy. Los primeros animales en colonizar la tierra firme fueron los artrópodos. Al principio, simplemente deambulaban en busca de alimentos más nutritivos que las algas y el plancton, pero luego nunca volvieron al agua. Según los científicos, una de las especies más interesantes que realizaron la transición del agua a la tierra fue el pez Tiktaalik, cuyos apéndices semejantes a patas les permitieron moverse fuera del agua. Hace 360 millones de años, las plantas, habiendo aprendido a reproducirse mediante semillas, se extendieron por la tierra y pronto los insectos comenzaron a volar. Los anfibios, evolucionados a tetrápodos de 4 patas, permanecieron en tierra firme, aprendiendo a proteger sus huevos de depredadores y a alimentarse de una variedad de alimentos. Más tarde, estos animales se diversificaron, dando lugar a lagartos, aves, artiodáctilos
y primates. Pero otro golpe les esperaba: la extinción del Pérmico, que acabó con el 90% de las especies acuáticas, aunque dejó muchas especies en tierra firme. La ecología tardó unos 90 millones de años en recuperarse. Después llegó la era de los dinosaurios, que terminó debido al impacto de un meteorito, aunque las aves y la mitad de las otras especies sobrevivieron. Finalmente, la vida conquistó la Tierra. Resumiendo, la Tierra tiene una combinación única de factores que contribuyeron al origen de la vida. La pregunta sobre su origen sigue sin respuesta, pero tenemos pistas intrigantes. El agua y los océanos son la principal fuente de respuestas, pero no la única. Nuestros océanos son únicos, resultado de la evolución planetaria de la Tierra. Vivimos en un momento fascinante, en el que los descubrimientos sobre la transformación de elementos inanimados en materia viva están más cerca que nunca. Incluso nos envidiamos un poco a nosotros mismos. El secreto de la vida podría revelarse pronto. ¿Es posible la vida fuera de nuestro planeta? ¿Y si te dijéramos que existe un lugar en el sistema solar donde podemos encontrar un océano de agua 2 veces más grande que todos los océanos de la Tierra juntos? Este océano está oculto bajo una capa de hielo de decenas de millas de espesor. Sin embargo, géiseres de 125 millas de altura emergen desde debajo de este escudo de hielo, y la atmósfera de este mundo está compuesta de oxígeno. Suena familiar, ¿verdad? Por eso, hoy, os vamos a hablar de un lugar que está casi literalmente en nuestro patio trasero, dentro del sistema solar. Nos dirigimos a Júpiter para descubrir los secretos de su helada luna Europa. Europa es uno de los 7 satélites de Júpiter. Fue descubierta en 1610 por el famoso astrónomo Galileo Galilei, junto con otros 3 satélites que ahora se conocen como los satélites galileanos. En su momento, este descubrimiento causó un gran revuelo, y hoy en día su localización sigue siendo uno de los puntos de interés principales para científicos de todo el mundo, desde astrofísicos hasta bioquímicos. Júpiter y sus satélites son considerados por los científicos como un mini sistema solar, y no es para menos. Cada satélite tiene características únicas, desde la actividad volcánica de Io hasta los lagos de metano en Ganímedes. Hay mucho que estudiar en cada luna. Estos satélites siguen siendo el centro de atención, y por eso, en unas pocas semanas, una nueva misión llamada JUICE se dirigirá a Júpiter. Su objetivo principal es observar y estudiar las lunas heladas del planeta. Estamos acostumbrados a que, siempre que encontramos agua en nuestro planeta, también encontramos vida. Y es en busca de agua que la misión JUICE emprenderá su viaje hacia la superficie helada de Europa y sus lunas hermanas. Pero, ¿es el agua lo único necesario para que exista vida? No podemos estimar con precisión las condiciones para que la vida realmente exista en el universo. Pero hay un conjunto de condiciones que creemos que permiten que la vida florezca en sus muchas formas y tamaños. Y esas son las condiciones de nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones? El agua es el ingrediente número 1 de la lista de elementos necesarios para que exista la vida tal como la conocemos. Es necesaria para disolver y suministrar nutrientes a los organismos, y también permite que los productos de desecho de estos procesos sean eliminados. Varios factores indican que hay agua bajo el hielo de Europa, y uno de ellos proviene de una situación similar en la Tierra. Resulta que las dobles crestas y grietas en el hielo visibles en la luna de Júpiter son similares a las de Groenlandia.
Estas irregularidades son posibles evidencias de agua líquida bajo el hielo. En la Tierra, tales crestas se forman precisamente por la presencia de bolsas de agua dentro y bajo el hielo, lo que llevó a los científicos a pensar que estas grietas en Europa podrían tener un origen similar. En cuanto a los elementos químicos necesarios para la creación y mantenimiento de la vida, también están presentes en Europa. Las fotografías tomadas por la sonda Voyager permiten estudiar la estructura del hielo y confirmar que está cubierto por una considerable cantidad de depósitos de sal y metales pesados, como el magnesio, que curiosamente es la razón del tono rojizo, similar al color de la sangre que se observa. Se observan condiciones similares en Groenlandia, donde la sal emerge a la superficie del hielo debido a la actividad volcánica. En Europa, los movimientos del hielo recuerdan mucho a la actividad tectónica, lo que indica que posiblemente fueron causados por la misma. El último ingrediente que necesitamos es una fuente de energía. El Sol, que es la fuente de energía de nuestro planeta, apenas puede considerarse que tenga alguna influencia real sobre el océano de Europa. Aún así, el hielo que cubre esta luna refleja una enorme cantidad de luz solar, y la distancia al Sol es 6 veces mayor que la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero la radiación de Júpiter durante cada revolución de Europa alrededor del planeta es, muy probablemente, la fuente de energía en cuestión. La influencia de esta radiación sobre el hielo provoca la liberación de oxígeno, que es de lo que consiste principalmente la atmósfera de Europa. El oxígeno es el elemento más importante en los procesos de química orgánica en la Tierra, y si de alguna manera logra filtrarse bajo el hielo de Europa, podría convertirse en el combustible necesario para que la vida se desarrolle, aunque solo sean bacterias. También es posible que en Europa existan formas de vida que no dependan del oxígeno. Los llamados organismos anaerobios existen en la Tierra y, de hecho, en la historia temprana del planeta, fueron la forma dominante de vida. El último factor que se espera encontrar mediante estudios futuros es la actividad volcánica en la corteza que rodea el núcleo de Europa. En las profundidades de nuestro océano, en los bordes de las placas continentales, los flujos hidrotermales emergen del suelo. Si miramos más de cerca, veremos que la población alrededor de estas zonas es increíblemente alta, incluyendo formas de vida asombrosas, junto a diversos corales. Se cree que la rotación de Europa alrededor de Júpiter provoca procesos similares en el fondo del océano de la Luna. Y si es así, es posible que la vida se encuentre cerca de estas zonas hidrotermales. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes necesarios para la creación de vida. Ahora veamos por qué podemos afirmar con tanta confianza la presencia de estas condiciones. Tras el descubrimiento de Europa y sus lunas hermanas, Io, Ganímedes y Calisto, pasaron casi 400 años antes de que se revelara la singularidad de estos satélites galileanos. En la década de 1960, observaciones desde la Tierra mostraron que la superficie de Europa estaba compuesta principalmente de agua congelada, al igual que la mayoría de los cuerpos sólidos en el sistema solar exterior. Al principio, Europa parecía una luna helada común, pero investigaciones posteriores demostraron que la reflectividad del hielo de Europa era increíblemente alta. Esto indicaba que el hielo era demasiado transparente y se había formado relativamente hace poco, algo considerado inusual. Para entenderlo a fondo, los científicos necesitaban examinarla de cerca. Finalmente, las sondas Voyager les dieron esa oportunidad.
fotografiando las superficies de las lunas de Júpiter con gran detalle, lo que cambió completamente la percepción de los científicos sobre Europa. De hecho, las imágenes de Voyager muestran una superficie más brillante que la de la luna de la Tierra, salpicada de numerosas bandas y crestas, con una sorprendente ausencia de grandes cráteres de impacto, acantilados altos y montañas. En otras palabras, una superficie muy lisa en comparación con otras lunas heladas. ¿Por qué era esto sorprendente? Cada objeto en el sistema solar es bombardeado por meteoritos, pero en Europa, estas huellas son increíblemente tenues, o incluso están ausentes. Los investigadores notaron que algunas de las franjas oscuras tienen lados opuestos que encajan muy bien, como piezas de un rompecabezas. Además, entre estas grietas había material oscuro y helado que parecía fluir hacia las grietas. Esto llevó a los científicos a especular que la superficie de Europa ha estado en movimiento activo, al menos recientemente, y por lo tanto, la ausencia de grandes cráteres de impacto indica que la superficie de Europa es relativamente joven. Al mismo tiempo, esto significa que algo había borrado las huellas de los impactos. Hay dos formas posibles de explicarlo. Los flujos de hielo, al escapar desde debajo de la corteza, borran las marcas de los meteoritos, o el hielo se hunde bajo su propio peso, llevándose consigo cualquier rastro de los impactos. En ambos casos, esto indica que la superficie helada es muy dinámica, casi como si hubiera una capa más cálida debajo. Los científicos también observaron que las grietas que veían no coincidían con los patrones predichos que se formarían por las mareas gravitacionales a medida que Europa orbita Júpiter. Faltaba una pieza del puzzle. Esto llevó a la conclusión de que la corteza helada de Europa no era tan sólida. Se determinó que, si la superficie de Europa se moviera de forma independiente de las capas internas, los patrones encajarían perfectamente, lo que sería el caso si hubiera una capa de agua líquida o de hielo ligeramente más cálido entre la superficie y las profundidades. Esto motivó a los científicos a aprender más sobre Europa, y pronto finalmente tuvieron la oportunidad. La sonda Galileo fue lanzada en 1989 y entró en la órbita de Júpiter en 1995. La misión principal de Galileo incluía observar cada una de las 4 lunas de Júpiter mediante varios sobrevuelos. La información enviada por Galileo sobre Europa fue tan intrigante que la misión se extendió, realizando un total de 12 sobrevuelos cercanos a la luna helada. Uno de los datos más importantes que llamó la atención de los científicos mostró que el campo magnético de Júpiter colapsa en el espacio alrededor de Europa. Los científicos creen que la razón más probable para esta anomalía magnética es que hay un océano de agua salada bajo la superficie helada de Europa. Solo un cuerpo de agua tan grande podría tener un efecto así. En ese momento, los científicos estaban más que seguros de que existía un océano en Europa. Pero esto solo era el principio. Explorar Europa se volvió aún más fascinante tras investigar la plataforma de hielo de la Antártida, donde se descubrió un nuevo y sorprendente tipo de nieve, y parece que el mismo tipo de nieve podría estar cayendo en Europa. Sorprendentemente, parece caer hacia arriba. ¿Cómo funciona? Es simple. La nieve tiene menor densidad que el agua salada, tanto en los océanos de la Tierra como en los de Europa. Y lo más asombroso es que, debido al grosor del hielo en Europa, la nieve probablemente sube desde el fondo hacia arriba, bajo la corteza, posiblemente formando el mismo tipo de montañas que en la Tierra, pero al revés.
Otro indicio de actividad bajo el hielo son los géiseres que brotan desde debajo de la corteza. En los últimos 10 años, los científicos los han registrado 3 veces. Son chorros de hielo que alcanzan al menos 125 metros de altura, según los cálculos. ¿Cómo ocurre esto? Los científicos estiman que la profundidad del océano es de unos 35 a 65 centímetros y que el grosor de la corteza de hielo que lo cubre es de unos 12 a 20 kilómetros. Es precisamente la relación entre el océano subglacial y la capa de hielo durante la revolución de Europa alrededor de Júpiter, es decir, su fricción y aumento de temperatura, lo que provoca que el hielo se agriete y aparezcan estas grietas. Los géiseres de hielo emergen periódicamente de estas grietas, consistiendo en hielo más cálido o incluso agua. Uno de estos géiseres fue capturado por Galileo, aunque no hubo forma de recoger muestras de esta sustancia. Al mismo tiempo, es importante señalar que en el proceso de formación de estas grietas, el oxígeno de la superficie de Europa se introduce bajo la corteza de hielo. Este es otro factor que apunta a la posible existencia de vida en Europa. Y ahora que ya tenemos formada una imagen general en nuestra mente, solo nos queda esperar, porque además de la misión que mencionamos antes, habrá otro viaje que estará dedicado íntegramente al estudio de Europa. Europa Clipper es la misión, programada para lanzarse en 2024. La NASA ha seleccionado 9 instrumentos científicos para esta misión a la luna de Júpiter, Europa, con el objetivo de determinar de manera definitiva si esta luna helada podría tener condiciones aptas para la vida. El kit de instrumentos incluye cámaras y espectrómetros para obtener imágenes de alta resolución de la superficie de Europa y determinar su composición. Este vistazo no solo nos mostrará una foto, también permitirá entender con exactitud qué estamos viendo. Otro instrumento útil instalado en la sonda es un radar, que ayudará a determinar el grosor de la capa de hielo de la Luna y localizar lagos subterráneos, similares a los que hay bajo el hielo de la Antártida. Un magnetómetro a bordo, que medirá la fuerza y dirección del campo magnético de Europa, permitirá a los científicos determinar la profundidad y la salinidad de su océano. El equipo térmico escaneará la superficie de Europa en busca de erupciones recientes de agua más cálida, mientras que los instrumentos restantes buscarán evidencia de agua y partículas diminutas en la atmósfera tenue de Europa. Al recopilar estas muestras, los científicos podrán estudiar la composición química de la Luna con mucho más detalle, pintando un cuadro integral de Europa. Esto probablemente eliminará la necesidad de perforar el hielo para obtener esta información en futuras misiones. Se espera que, una vez que la sonda alcance su destino y comience a orbitar Europa, alrededor de 2030, el equipo podrá hacer mucho más que comprender en detalle la composición y estructura de la Luna. Tras la observación de un geyser de agua sobre el polo sur de Europa por el telescopio Hubble en 2012, los científicos esperan que durante el sobrevuelo se detecte un nuevo geyser de hielo y que sea posible recoger muestras. El objetivo principal de la misión es determinar, a lo largo de los 45 a 50 sobrevuelos planeados, si existen lugares bajo la corteza de hielo de Europa donde podría haber vida. Las fotografías más detalladas de la Luna permitirán a los científicos seleccionar los puntos de mayor interés para observaciones futuras. Planean acercarse hasta 25 kilómetros de la superficie, mientras que, para comparar, la sonda Galileo solo logró acercarse a 160 kilómetros de Europa. Claro que sería ideal acercarse más,
Pero el principal obstáculo es el intenso campo de radiación de Júpiter, que no permitiría a la sonda permanecer cerca por mucho tiempo. Otro problema será la falta de energía. La sonda llevará paneles solares, pero la distancia al Sol afectará el rendimiento del sistema y sus capacidades. Aún así, incluso estos instrumentos planificados serán suficientes para un estudio detallado. Los científicos ya están planeando otro proyecto que dará continuidad a la misión Clipper y al procesamiento de los datos que recoja. Su objetivo es enviar una sonda robótica que aterrice en Europa, intente penetrar más profundamente en el hielo y quizás allí sea donde se encuentre vida extraterrestre. Solo nos queda esperar y mirar con entusiasmo hacia los nuevos descubrimientos. No hace mucho, uno de los hilos de Reddit proporcionó información sobre las sondas Voyager. En este post, un empleado no identificado de la NASA contó a los lectores que la sonda Voyager 1 no se limitó a dejar de transmitir su señal de ubicación, como afirma la NASA. El usuario también mencionó que la sonda registró un misterioso zumbido, que supuestamente contenía un mensaje en código Morse. Cuando descifraron el mensaje, reconocieron que eran los sonidos de los discos de oro reproducidos en bucle, como si alguien o algo hubiera encontrado la sonda y estuviera intentando comunicarse. La NASA no ha comentado esta historia. La historia en sí es bastante mística, al igual que la historia de las Voyager, llena de revelaciones y descubrimientos inquietantes. Pero lo más importante es, ¿dónde tuvo lugar todo esto? Donde el conocimiento sobre el espacio termina y las teorías comienzan, más allá de la heliopausa. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo llegó la humanidad a investigar uno de los mayores misterios del espacio y cuál era la situación antes de este descubrimiento? En 1977, las sondas Voyager 2 y Voyager 1 dejaron nuestro planeta, comenzando su viaje hacia los lejanos planetas gaseosos del sistema solar. La misión estaba prevista para durar 4 años, pero desde entonces ha ido mucho más allá de su tarea original, explorando ahora dominios que nadie siquiera esperaba alcanzar. Cabe mencionar que, inicialmente, la misión principal de las Voyager era estudiar y fotografiar los planetas más remotos del sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El momento de inicio de la misión no se eligió al azar. Tuvo lugar exactamente cuando surgía una oportunidad rara y única para visitar todos los planetas más lejanos del sistema solar, ya que se alineaban relativamente cerca unos de otros, algo que ocurre solo cada 176 años. Por eso los científicos hicieron todo lo posible para no perder esta oportunidad. ¿Cómo funciona esto? Esencialmente, los planetas pasan las ondas de su zona de influencia al siguiente planeta, manteniéndose lo más cerca posible unos de otros. Al mismo tiempo, las sondas batieron récords únicos. Voyager 1 estableció un récord como el objeto controlado que más rápido se ha alejado de la Tierra. Nunca antes, nada se había movido tan rápido fuera de nuestro planeta. También es el primer objeto fabricado por humanos que ha llegado tan lejos. Voyager 2 también tiene su mérito. Es la primera y única sonda que hasta ahora ha visitado los 4 gigantes del sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Las sondas tenían además una tarea adicional: estudiar el espacio interestelar. ¿Pero qué es eso? Para simplificarlo mucho, es el lugar donde la influencia del Sol, su gravedad, calor y energía está completamente ausente. El área donde dicha influencia predomina se llama heliosfera.
El área donde la energía y gravedad del Sol están presentes se define como el sistema solar. Todavía queda por ver si estas sondas pueden superar la heliosfera y salir del sistema solar. Primero, echemos un vistazo a lo que hay dentro de las sondas Voyager. Sobre todo, están repletas de sistemas informáticos. Aunque fueron fabricadas en los años 70 y el procesador de tu smartphone sea mucho más rápido y eficiente, estos sistemas son únicos, ya que su principal característica es que pueden ser reprogramados y reescritos indefinidamente. Esto es precisamente lo que los científicos han estado haciendo todo este tiempo. A medida que las sondas se alejan más de la Tierra, el número de sistemas necesarios para su mantenimiento y desempeño de tareas cambia. En esencia, las Voyager son como Transformers, aunque bastante primitivas. Dependiendo de la tarea, una sonda Voyager puede tomar fotos, estudiar las complejas energías del espacio y registrar su posición en relación con la Tierra. Y eso es solo una pequeña parte de su funcionalidad. La NASA, que está a cargo de las sondas, desactiva cualquier sistema redundante para redirigir la energía y mantener las Voyager activas, permitiéndoles permanecer con nosotros durante más tiempo. Por ejemplo, ahora mismo los sistemas de cámaras de ambas sondas están apagados. Se espera que las Voyager celebrarán su 50º aniversario en 2027, manteniéndose todavía en contacto con la Tierra. El sistema de energía de las sondas también es único. Es similar al de un coche normal, pero en lugar de gasolina, se alimenta de un elemento radiactivo. Los creadores de las sondas prometieron una garantía de calidad 10 veces superior en todos los sistemas. Teniendo en cuenta que las sondas tienen ya más de 40 años, se puede decir que esa promesa se ha cumplido. Y finalmente, la parte más importante de la sonda son las herramientas diseñadas para la exploración espacial, cada una con un propósito único, proporcionándonos su propia visión del cosmos. Así, la misión principal de las Voyager era explorar los planetas más lejanos del sistema solar. Uno de sus resultados primarios debía ser la colección de imágenes únicas de esos planetas. Las erupciones volcánicas en Io, un satélite de Galileo, que a su vez es uno de los satélites de Júpiter. Los famosos anillos de Saturno, que no son ni sólidos ni líquidos, sino una colección de hielo acuoso. Los vientos más fuertes del sistema solar, registrados en Neptuno, alcanzando aproximadamente 200 km/h. La famosa foto de la Tierra desde el espacio, el legendario punto azul pálido, la imagen más lejana de nuestro planeta jamás tomada. Ese fue el resultado del viaje de las Voyager a través de la heliosfera. Pero, ¿qué límite tuvieron que superar? ¿Y qué dificultades esperaban a las sondas cuando intentaron abandonar el sistema solar? Vamos a echar un vistazo más de cerca a la heliosfera y la heliopausa, y a por qué moverse más allá de los límites del sistema solar es una tarea bastante complicada para cualquier objeto. Antes de las investigaciones de las Voyager, cualquier conocimiento sobre la heliosfera podía clasificarse como teoría o suposición. Por ejemplo, se pensaba que tenía forma esférica, pero los datos sobre la velocidad del viento solar, la influencia de los campos magnéticos y su composición eran desconocidos para la ciencia. También no sabíamos dónde comienza ni dónde termina, y mucho menos si podemos o no ir más allá. Ahora, hablemos de los términos. La esfera de influencia del viento solar y del campo gravitatorio del Sol se conoce como heliosfera, y todavía desconocemos sus límites exactos. El lugar donde el viento solar se equilibra con el viento interestelar se llama heliopausa.
Por ahora, no es posible comprender completamente el tamaño y la forma de la heliosfera. Heliopausa. La mejor manera de imaginar la heliopausa es situarte en tu cocina o baño. Abre el grifo y observa el lugar donde el agua golpea el fondo del fregadero. El área donde el agua fluye a lo largo de la superficie del fregadero sería el espacio interestelar. El lugar donde el agua se dispersa debido al impacto representa la heliosfera. El delgado borde donde el agua que cae se encuentra con el agua que fluye sería la heliopausa. Los científicos dividen la heliopausa en dos partes. 1. Bow shock o choque de proa. El lugar donde el espacio interestelar se dispersa alrededor de ella. 2. 3. Main shock wave o onda de choque principal, donde el viento solar se frena debido al impacto del espacio interestelar. 4. ¿Cómo se ve la heliopausa? Gracias a las sondas Voyager, sabemos mucho más, pero aún no lo suficiente. Voyager 1 y Voyager 2 cruzaron la heliopausa en puntos distintos, situados a diferentes distancias de la Tierra, mostrando que la resistencia variaba según el punto de salida, así como otras condiciones. Y aquí hay un matiz más. Durante mucho tiempo, Voyager 1 ni siquiera pudo demostrar de manera definitiva a los científicos que había cruzado esa frontera. A medida que viajamos por el espacio dentro de nuestra heliosfera, nos encontramos dentro de una nube interestelar. A nuestro alrededor hay varias nubes similares. Actualmente, nos acercamos al borde de nuestra nube natal. Fue dentro de esta nube donde el sistema solar se formó tal como lo conocemos. Dentro de unos 0 años, existiremos en nuevas condiciones, en lo que se llama J-Cloud. Pero no ocurrirá pronto, porque incluso a nuestra velocidad viajando por la galaxia, todavía hay una enorme distancia que cubrir para salir de nuestra nube interestelar natal. ¿Quién sabe? Quizás dentro de unos miles de años, no solo habrá cambiado nuestra apariencia, sino que el sistema solar podría ser mucho menos habitable. El cruce real de la heliopausa por las Voyager ha sido objeto de muchos debates. No es broma. La NASA anunció que Voyager 1 cruzó la frontera entre el sistema solar y el gran cosmos solo el 12 de septiembre de 2013. 18 meses después de la verificación rigurosa de este hecho. En realidad, la sonda había cruzado la heliosfera el 25 de agosto de 2012. ¿Cómo lo supieron? El experimento mostró que las partículas muy calientes presentes en el viento solar habían desaparecido. Por el contrario, la radiación cósmica y las huellas de la influencia de sistemas estelares circundantes y estrellas extintas habían aumentado. Sin embargo, muchos investigadores no se convencieron de estos hallazgos y tenían sus razones. 1. El equipo encargado del análisis de partículas emitidas por el Sol y otras estrellas dejó de funcionar en Voyager 1. Más concretamente, un dispositivo de plasma. 2. 3. Además, los científicos no esperaban que el campo magnético más allá de los límites del sistema solar estuviera orientado en la dirección opuesta. 4. Pero eso no ocurrió. Hasta hoy no sabemos por qué. No está claro por qué el campo magnético fuera de la heliosfera es igual al campo magnético dentro de ella. En 2012, tormentas solares atravesaron nuestro sistema solar. Los sensores de Voyager 1 registraron estos cambios en el clima espacial y sus lecturas confirmaron que la sonda había cruzado los límites del sistema solar, ya que los ecos de las tormentas chocaban con un entorno mucho más denso que aquel por el que Voyager había pasado anteriormente. Es decir, la sonda ya estaba fuera de nuestra burbuja heliosférica.
En cambio, el cruce de la heliopausa por Voyager 2 fue mucho más suave. Su dispositivo de plasma funcionaba correctamente y registró el cruce en 2018, confirmando simultáneamente los datos registrados por su hermana, Voyager 1. Actualmente, los científicos se enfrentan a más y más preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, al cruzar la frontera, Voyager 1 transmitió datos totalmente extraños, como si estuviera atravesando algo muy denso. Además, los datos mostraban que había cruzado los límites más de 5 veces seguidas. ¿Qué lo estaba deteniendo? ¿Qué no sabemos sobre la densidad de la heliopausa? Algunos científicos creen que fue un proceso natural y que la sonda simplemente no podía atravesar la frontera por un tiempo. Pero lo extraño es que el sistema de coordenadas parecía haberse vuelto loco, tanto que no estaba claro si Voyager se movía o estaba congelada en el espacio. Probablemente, la historia extraña de Reddit que mencionamos al principio del vídeo se basa en esta información. Tras varias comprobaciones, se confirmó que la sonda permaneció operativa, sin experimentar fallos adicionales, y no pasó a modo seguro, a pesar de que el equipo seguía mostrando comportamientos extraños. La sonda, obedientemente, continuó ejecutando comandos y transmitiendo señales. Entonces, ¿qué pasó realmente? Los científicos despejaron cualquier misticismo fácilmente. Creen que como la sonda estaba en un lugar que nunca se esperaba que visitara, estos fallos no eran lo peor que podría pasarle. Lo que se esconde detrás de esta respuesta formal aún está por descubrirse. Actualmente, la sonda responde a comandos desde la Tierra, pero los problemas continúan hasta hoy. Nadie sabe qué le ocurre allí, más allá de la influencia de la energía solar. Según algunas versiones, los fallos podrían deberse a la vejez de la sonda, daños sufridos durante el viaje a través de la heliopausa. Pero el misterio de Voyager 1 no termina ahí. Hace algún tiempo, llegó una señal desde el espacio exterior, y no se trataba del amigable «wow» que los científicos esperaban en los años 70. La señal es un zumbido de baja frecuencia transmitido por los sensores de Voyager 1. La naturaleza de este sonido aún no se ha descifrado. La explicación más común es que el sonido es la amalgama de diversas vibraciones del espacio interestelar, ya que Voyager ahora se desplaza a velocidades hipersónicas. Algunos científicos creen que esta señal podría estar relacionada con el llamado efecto espuma. Al moverse, el plasma y la materia interestelar chocan contra la heliopausa y se transforman en una especie de espuma, similar a la espuma del mar cuando las olas golpean la orilla. Pero, ¿dónde está la verdad? Hasta ahora, ni los astrofísicos ni otros científicos tienen una respuesta clara a esta pregunta. Después de todo, su conocimiento está limitado por los datos de Voyager 1. Sin embargo, todo indica que Voyager 1 todavía tendrá tiempo de sorprendernos con nuevos descubrimientos al otro lado de la frontera. Actualmente, ambas sondas continúan transmitiendo información sobre el espacio interestelar. Miden la densidad de electrones, registrando las ondas de radio producidas por las erupciones solares, las cuales se espera que se vuelvan más frecuentes cuando el ciclo de manchas solares alcance su pico en 2025. Los datos actuales muestran que la densidad del espacio interestelar ha aumentado, incluso en comparación con la zona inmediatamente después de la heliopausa, aunque la lógica sugeriría que debería disminuir, ya que la frontera ya ha sido cruzada. Extraño, ¿verdad? ¿Qué harán ahora las sondas Voyager? Voyager 2,
que todavía tiene su dispositivo de plasma operativo, monitorizará la temperatura de la materia interestelar. Es probable que esta temperatura disminuya, y los astrónomos esperan que llegue hasta 500 Kelvin. Sin embargo, aún no está claro qué mostrarán exactamente los datos. El objetivo final de estas sondas gemelas ahora es tomar una muestra del medio interestelar intacto, un espacio tan alejado que la heliosfera apenas ejerce influencia sobre él. Por ahora, solo nos queda desear que las Voyager se mantengan activas el mayor tiempo posible y que nos sigan deleitando con nuevos descubrimientos.